entonces, ahora sí vamos a entrevistar al doctor Camilo Salinas, asambleísta del Movimiento Construye. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Repórteme cómo nos está sintonizando. Bueno, sí, gracias, estimado Juan Carlos. Espero que estés muy bien. Un abrazo a todos ustedes. Gracias. Bueno, importante, usted, Alcides, como nos reporta previamente lo que va a pasar en el tema climático en el Ecuador. Como dice Juan Pablo, es decir, si usted acierta, hay que escucharlo usted, porque ahora lo que dice Nocara es todo lo contrario de lo que pasa, ¿no? A ver, doctor, ¿qué va a pasar el martes en la asamblea, verdad? Con este tema del IVA. Van a votar en este proyecto que envió el presidente. Van a votar por bloques, por temas, por toda la ley. Es cierto que no todos los temas tienen mayoría como para ser aprobados. ¿Qué probabilidad hay de que el tema del IVA no sea aprobado porque no hay los votos? ¿Cómo está el ambiente en cuanto a este tema, doctor? Bueno, es importante informar a la ciudadanía que existen algunos escenarios, pero yo creo que es necesario un poco debatir que el presidente, el gobierno nacional, debe de continuar sincerándose con la realidad de la situación fiscal que tiene el país. Recuerden que lo que sucede es que ellos solicitan el incremento del IVA solamente para poder recaudar fondos para intervenir en la lucha contra el terrorismo, que eso estamos totalmente de acuerdo, para poder darle herramientas, armas y que continúen las Fuerzas Armadas defendiendo al pueblo ecuatoriano, totalmente de acuerdo. Pero si no se sincera, que eso no es el problema de fondo, sino que hay un déficit fiscal de 8.000 millones de dólares heredado por el mal gobierno anterior, eso nunca nos informaron. Y vean lo que está pasando ahora. No hay para pagar sueldo. ¿Qué pasa con el tema del IVA? Aquí le digo a Juan Carlos y a usted así y al pueblo ecuatoriano. Si es que se incrementan los 3 puntos en lo que vaya a pasar el martes, todavía no, nosotros no hemos definido como bancada, solamente va a ser una solución parche al problema que está teniendo. ¿Por qué? Con el incremento del IVA solamente se va a recaudar 90 millones mensuales y como estaba la propuesta de 18 meses, es decir, 1.071 millones, faltaría para poder sobrevivir cerca de 6.000 millones y pico, para poder salir del bache y poder financiar educación, salud y diferentes ministerios que requieren presupuesto para poder salir adelante la parte social. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros? Alternativas, ya lo informó el presidente ayer, va a eliminar cerca de 16 o 19 ministerios y que de eso solamente va a recaudar 65 millones. Pero hay que sacar un poco el cálculo. Nuestra propuesta como bancada de Construye es para que vea y saque el cálculo que está apuntando el CIDE. Apúntalo. La eliminación de los subsidios y la focalización a la gasolina. Ahí hay 2.000 millones de dólares que se pueden recaudar. La eliminación de no solamente 16 ministerios, sino más. Se puede eliminar más y podemos recaudar 500 millones más. Lo que es venta de algunas empresas públicas. Se puede recaudar, si se vende bien, entre 1.000 a 1.500 millones. Ahí tiene 4.000 millones de dólares el país. Y lo que el presidente lo ha dicho, la moratoria de la intervención en el ITT, realmente ahí puede dar entre 600 a 700 millones de dólares. Sumado y restado, sumado, perdón, no restado, sumado todo eso, da entre 5.000 a 6.000. Más el incremento del IVA, hay 7.000 millones. Ahí llegaría. Por eso le digo, el IVA solamente es una solución parche. Tiene que haber todos estos motivos previos para llegar por lo menos a una solución de 7.000 millones de dólares, que es lo que se puede recaudar si existen sacrificios del gobierno y si nos da la señal del gobierno para poder decir, bueno, apoyaremos a la metida de mano de bolsillo al pueblo ecuatoriano, porque no hay que dar sacrificio al pueblo, sino también hay que sacrificarse como Estado. Doctor Salinas, y en cuanto a las otras propuestas de los otros partidos, por ejemplo, esto de la salida de divisas al 5%, un impuesto, la contribución temporal única del 3.25 de las utilidades grabadas en el impuesto a la renta del ejercicio fiscal de 2022 y también la contribución entre el 5 y 25% de las utilidades de los bancos y cooperativas, etcétera,
¿Estos temas para Construye están definidos? ¿Van a votar a favor o en contra? ¿Cómo es? Son tres informes de minoría, pero recuerden algo, en la ley orgánica legislativa nosotros podemos proponer informes, pero de minoría, sí, pero si es que es de impuesto, el único que puede aceptar eso e incluir en el informe final de la ley es el presidente de la República. Mientras no tengamos nosotros en el informe final del segundo debate de la comisión anexados estos tres informes, es decir, impuesto a la banca, que estaba revisando y leyendo que va a recaudar entre 300 a 400 millones de dólares. El impuesto al ICSD, el 5% de lo que es en salida de divisas, recaudará entre 500 a 600 millones. Y lo que está proponiendo el PSC, lo que es 325 a las utilidades grabadas hasta 2023, que también llegará a una recaudación entre 600 y 700 millones de dólares. Son impuestos, Alcides. Si que son impuestos, tienen que ser recolectados y propuestos por el presidente de la República. Es el único que puede cambiar los impuestos en el país. Mientras no estén en el informe de la comisión, eso no tiene validez, no se puede someter a votación a momento. O sea, por eso es que se quiere votar por bloques o temas, para evitar que de repente el proyecto de ley esté viciado de inconstitucionalidad. Correcto, y eso es lo que a nosotros nos llama la atención, que quieren votarlo por bloque, la comisión no ha recabado, no ha recogido esto, pero nosotros tenemos que evaluar, porque si bien es cierto, hay aportes de recaudación y entre todos estos tres proyectos, hay una recaudación entre 1.500, 2.000 millones de dólares, pero puede ser inconstitucional una vez que sea aprobado, porque nosotros no podemos, es decir, ningún asambleísta y ningún informe de minoría ni una bancada puede proponer más impuestos. El único que lo puede hacer es el presidente de la República. Las 8 de la mañana, 50 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el asambleísta de Construye, el doctor Camilo Salinas. Más preguntas de mi compañero Juan Carlos Sánchez Rosemena. Juan Carlos. Gracias, Alcides. Doctor Salinas, ¿qué opinión le merece a usted lo manifestado por el presidente de la República respecto a los subsidios? Dice no tocar el subsidio del diésel, no tocar el subsidio a, solamente al gas tampoco, y solamente enfocar o meterse con el tema subsidio en lo que es la gasolina eco y extra, las dos. Bueno, yo creo que ahora es el momento de poder ya tratar de evaluar la eliminación de estos subsidios y dejar ya listo al país para el futuro y que no exista más contrabando. Recuerden que la mayoría de estas gasolinas, principalmente el diésel, que es la que sale por las diferentes zonas limítrofes y hay contrabando y contrabandista, que el Ecuador pierde con esta metodología lamentablemente ilícita, pierde entre 1.500 a 2.000 millones de dólares. El Ecuador, nosotros perdemos porque estamos subsidiando a esta metodología de corrupción que es el contrabando de la gasolina. Ahora, yo creo que sí hay que evaluar y sí es necesario tener en cuenta que sí que también el diésel se incorpora a esta eliminación de subsidios y se focaliza de una manera necesaria, creería que puede ayudar también a la recaudación de mayores valores para poder llegar a un punto frío o un punto equilibrado de déficit fiscal. Totalmente de acuerdo con lo que es gasolina y Ecopaís. Yo creo que nosotros estamos de acuerdo porque tenemos que también aportar y que ya en este momento sea el momento indicado para que el subsidio sea claro y puntual para las personas que tengan carro, puedan pagarlo de acuerdo a las tarifas que están reguladas. Dicen, hay muchas personas que están migrando, les digo sinceramente, yo en la parte de la provincia de Los Ríos, he hablado con muchos agricultores que están migrando de lo que es energía fósil, que es usada por diésel, a energía ya solar, porque es mucho más barata, cuida el medio ambiente, y como está el incremento y el valor, muchas personas están migrando. Yo creo que desde ahí ya un poco ya la zona agrícola está teniendo ya una necesidad de migrar para que poder tener en cuenta que este diésel tiene que ser algún día también eliminado el subsidio. El tema de gas,
totalmente de acuerdo el presidente, al momento no es necesario. Acuérdense que la mayoría de los ecuatorianos usamos este tipo de metodología para poder cocinar, y realmente no creemos que es el momento para poder eliminar el subsidio, ¿no? Correcto. Doctor Salinas, otro tema. El tema en que también se está hablando y es el tema de la extinción De dominio. de dominio. Eh, ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto? Porque claro, ya las voces de quienes pues dicen no, tiene que haber una sentencia ejecutoriada para que se proceda con el decomiso de los bienes. Hay otras voces que obviamente son las que dicen, un momento, esto es un tema que internacionalmente así se lo legisla, y es que un tema es el juicio penal que se maneje respecto a todo lo que es bienes, pues digamos, mal adquiridos, ¿no es verdad? Injustificación de poderlos, redundando, justificar su legal obtención. Y lo otro es un juicio civil de carácter administrativo, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuál es la postura de ustedes en Construye? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué opina de estas voces de algunos sectores ahí de la Asamblea que no están de acuerdo con el tema de que esto se siga pues por la vía administrativa, sino que se dé la sentencia ejecutoriada y que eventualmente pues ya sabemos que en otras ocasiones también se han opuesto a ello? Querido Juan Carlos, y nos preocupa mucho, y no es con lo que usted ha escuchado. Realmente yo escuché de algunos asambleístas, y no doy nombre, de la preocupación de que realmente abordaron. Dice, Camilo, ¿cuál es la postura de Construye? Nuestra postura, vamos a apoyar, porque es una de las propuestas de campaña de Fernando Villavicencio y la nuestra. Una ley civil de extinción de dominio, como tiene Colombia. Fue la única manera que cambió ya las acciones después de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en este país. Y le digo una cosa, Juan Carlos, y así de, a mí me preocupa esos asambleístas, porque me han abordado, pero Camilo me dice, ¿por qué están ustedes de acuerdo con esta ley? Porque después más adelante nos van a estar persiguiendo. Digo, yo le contesto, ¿y de qué tienen miedo? ¿Qué les preocupa a ustedes? Si es que ustedes han hecho las cosas bien, su dinero va a estar directamente bien protegido por lo que son las ganancias familiares y con lo que han hecho de manera correcta. ¿Qué miedo van a tener ustedes que le vayan a quitar si que pueden justificar sin problema? Yo creo que es una ley que es necesaria apoyarla, aportar, cambiarla, de pronto buscar algunas alternativas. Por ejemplo, el artículo 19 de esta ley es muy necesario, Juan Carlos, cambiarlo, y que esta ley, en este artículo, modificarlo y que diga lo siguiente. Le pongo el texto, cuál es nuestra propuesta, en donde el inciso, aquí dice, cuando los bienes utilizados en el consentimiento de actividades ilícitas hayan sido abandonados, siempre que no pertenezca a un tercero de buena fe y no se le reclame por lapso, ponemos mínimo de 1 año de haber sido puesto en abandono. Ya el Estado puede administrarlo. Y el inciso J, cuando los bienes en producto de una medida cautelar relacionada a la incautación de las mismas por presunción de cometimiento de actividades ilícitas no han sido justificado o reclamado con su titular o propiedad hasta 1 año después de su acción interpuesta por parte de la justicia. Y también nuestra propuesta es modificar el reglamento del artículo 4, en donde indica el punto número 5, que el transcurso de 1 año de haber sido abandonado el bien no se reclame su propiedad. Y que el punto número 6, nuevo, que sobre el presunto propietario del bien recaiga medida cautelar relacionada con la incautación del bien y no haya sido reclamada su propiedad. Es decir, el Estado puede ser que inmediatamente, sin tener una medida ejecutoriada judicial, puede ser inmediatamente administrado. Pongo 2 ejemplos puntuales, con esto termino mi apreciación del apoyo a esta ley, y que es una ley presentada por el presidente Noboa, para que no digan que Construye siempre está en contra del gobierno. No, nosotros estamos en contra del Ecuador, de poder recaudar fondos para poder sacar adelante el país. 5.000 millones de dólares circulan en dinero ilícito.
lo que Ajá. es dinero criminal en todo el país. Y eso le digo, estimado Juan Carlos Alcide, es necesario trabajarlo y poder sacar adelante al país porque es muy puntual para poder darle la mano al Ecuador, ¿no? ¿Usted cree, doctor Salinas, que haya eventualmente los votos para que esta ley pueda pasar en la Asamblea? ¿O cree usted que haya algún bloque mayoritario que se oponga a ella? Ya por ahí el bloque, sin ser oficialmente vocero, y le digo así, pero se escucha que la RC5, algunos compañeros asambleístas hemos conversado y no están de acuerdo. Bueno, Claro, son ellos. Yo creo que nosotros como bancada vamos a continuar apoyando esta ley tan importante que es la propuesta del presidente. Hay dos casos que me olvidé mencionar. Mire el señor Espinel, acaba de salir sí, ya de prisión, arresto pero domiciliario. pregúntele al Estado, o a la justicia más bien, porque no es culpa de este gobierno, ¿sí? Pregúntele a la justicia cuánto dinero ha devuelto. ¿Cuánto No, pues, dinero devuelto? Nada. ¿Qué y- sucedió con el caso de Norero? ¿Qué sucedió cuando fueron la gran mansión con lingotes de oro, dinero, plata, todo? ¿Qué hizo el juez? Le devolvieron en 48 horas, creo, todos sus bienes, claro, y hasta que se ejecute la sentencia ejecutoriada del señor Norero, ya él cambió a tercera y a cuarta persona todos sus bienes. Ya en este momento no se puede reclamar eso, y eso ya con esta ley de extinción de dominio actual no se puede reclamar ningún bien a tercero y a cuarto. Entonces necesitamos urgente una ley civil que mientras dure el proceso penal ya existe una acción civil para poder incautar todos esos bienes, armas de fuego, dinero, todo, es decir, casa, carro, hasta tercer y cuarto grado de consanguinidad y que el Estado pueda utilizarlo. En esta actualidad, en lo que está luchando las Fuerzas Armadas, yo he visto fotos y veo que hay armamento incautado. El gobierno no lo puede utilizar, no lo puede usar. Un fusil que vale como $15,000 nuevecito, que es un fusil de Estados Unidos, que recién fue incautado, no lo puedo utilizar. Yo hablaba con un policía, me dice, doctor, ese fusil es 3-1 cualquier pistola y fusil que tenemos nosotros la policía, pero no se claro, puede usar, porque la extinción de dominio actual tiene que tener un tiempo o que alguien sea que indique que son dueños. Mientras no haya una acción penal, no se puede utilizar eso y se perderá eso o tendrá que quemarlo el gobierno nacional actual, ¿no? claro. Muy bien, doctor. Mi querido Duque, usted tiene la palabra para seguir con la entrevista con el doctor Salinas, por favor. Muchísimas gracias, mi querido doctor e ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Queríamos pedirle al doctor Salinas si es que podía bajar un poquito su retorno. Tenemos un poquito de eco cuando lo escuchamos. Si puede bajar un poquito su retorno parlante que esté escuchando Camilo, para no tener eco cuando tenemos sus respuestas. Las 8 de la mañana con 59, perdón, ya 9 de la mañana, 9 de la mañana, 9 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, en esta mañana lluviosa en Guayaquil. Doctor Camilo Salinas, un tema sobre el impuesto que se le quiere poner a los bancos. ¿No le parece a usted que no debería ser discriminatorio? Es decir, ¿por qué a unos sí y a otros no? Los que ganan 10 millones, pero igual los que ganan 5, o los que ganan 6, o los que ganan 2, también deberían pagarlo proporcionalmente, ¿no? O sea, los que no ganaron, obviamente no porque es a la renta, es a sus ganancias, pero igual deberían de pagar todos los bancos. No sé qué le parece y qué han analizado ustedes en ese sentido en Construye. Un gran saludo. Nosotros estamos de acuerdo que lo que paguen, lo que ganen, por lo menos, y hayan tenido una rentabilidad en estos últimos años, puedan aportar, sin discriminar 5, 6, 7, 8, sino que sea un aporte directamente de una manera escalonada o incrementando de acuerdo a las ganancias. Pero estoy viendo que en esta ley que es propuesta por la Revolución Ciudadana, es un poco como usted lo dice, estimado Andrés, creo,
que es muy discriminatorio y que quieren ya directamente afectar a los bancos que ganen o hayan ganado más. Yo creo que esta propuesta para nosotros no es conveniente. Eh, Hay otras alternativas, como vuelvo a indicar, y que eso para nosotros es prioritario, ¿no? ¿Cuáles serían, ¿Cuáles serían las otras alternativas en ese sentido, doctor Camilo Salinas? Sacrificio del Estado, eliminación de Ya. subsidios, que ya habló el presidente, eliminación a más entidades públicas, no hay 19, con 60 millones de dólares que va a recaudar con 16 empresas, no es suficiente. Hay que eliminar otras empresas de regulación. Hay muchas empresas de regulación que pueden ser optimizadas por parte del Estado, ¿sí? Y a vender empresas públicas, ya tienen que en este momento, sugeriría yo, por ejemplo, ya poner a la venta Banco del Pacífico, hay Flopec, ejemplo, entre esas dos pueden recaudar entre 1.200 a 1.500 millones de dólares y que la venden de una manera con precios y con empresas muy responsables internacionales y que puedan estar directamente comprando esto que para nosotros el Estado no puede administrarlo bien, ¿no? Claro, y hay una serie de empresas públicas, como usted bien dice, que deberían de cerrarlas, o sea, que realmente no sirven para nada y que las han ido creando gobierno tras gobierno para lo que se le ocurrió en ese momento al presidente o al ministro de turno, y luego ya se quedan ahí, ya, como quien dice, como activo fijo, ¿no? ¿Usted conoce la empresa pública Santa Bárbara? No, ¿para qué Es una sirve? empresa pública que elabora y fabrica municiones en Quito. Esa empresa, tengo conocimiento y conocemos que realmente está siendo administrada de manera incorrecta por parte del Estado. ¿Por qué no venden esta empresa y directamente que venga una empresa privada a administrarla y que ya no exista corrupción? Porque entendemos y hemos escuchado que de esta empresa pública las municiones de armas están saliendo de una manera incorrecta a las bandas y a los diferentes grupos terroristas. Imagínense. Qué cosa, ¿no? Ya encima de que es ineficiente, que perdemos plata, encima le está sirviendo para darle armamento a grupos terroristas, ¿no? Es bárbaro, es bárbaro. Las 9:04, 9:04. Le vamos a dar el muy buenos días a nuestra compañera Noemí Ceballos. Las últimas preguntas, porque luego tenemos a nuestro siguiente invitado con el asambleísta Camilo Salinas de Construye. Muchísimas gracias, Andrés. Buenos días, Juan Carlos, Alcide, a todos los que nos escuchan. Buen día, doctor Salinas. Buen día, un gusto tenerlo aquí. Se dice mucho sobre la ley que trata el tema del IVA, de que tal vez no vaya a alcanzar los votos para que sea aprobada como con las modificaciones que ha hecho la Asamblea. En esa línea, dos preguntas. ¿Se analiza esta posibilidad? Usted, que la verdad es que contando los votos probablemente no alcanza una aprobación y si no pasaría por decreto ley, lo cual significaría que tenemos un IVA 15% y no de manera temporal, sino tarifa permanente. Y digamos, ¿hasta qué punto se ha revisado esto para que la Asamblea otra vez no pase por este episodio que ocurrió en el gobierno de Lazo, en donde se aprobó también una ley bajo este mismo mecanismo, señor asambleísta? Yo creo que aquí tenemos a nuestro amigo Nostradamus, Alcide, que siempre proyecta todo el clima y el ambiente. Vea, yo me voy un poco a poner un escenario. El escenario que usted indica, para mí es lo más probable, no tienen los votos. Ahí sí que me corrige, yo le creo y me voy con lo que diga Alcides, porque hasta ahorita ha apuntado el clima, en fin. Entonces, no va a tener los votos. RC5, PSC no están votando a favor, entre ellos son 70 votos. Esta ley, creo yo, es un escenario muy favorable para el gobierno nacional. Puede suceder esto, ¿no? Es decir, presentan, se debate, RC5 y PSC no votan en contra, sino se abstienen. Abstiene. Algunos asambleístas votan a favor. Nosotros todavía no tenemos una postura, lo vamos a tener máximo hasta este fin de semana, ¿sí? Pero creemos que si existen algunos sacrificios, como estamos observando el presidente, que es la propuesta nuestra, de eliminación de diferentes empresas públicas
vender empresas públicas, perdón, eliminación de ministerios, subsidio. Creemos que eso es muy positivo porque hay sacrificio, siempre hay esa cosa, esa acción positiva para el país. Se abstiene, como pasó cuando Lazo también puso una ley impuestera, Ujú. ¿sí? Esto va al presidente, el presidente lo objeta parcial o totalmente. Creemos que nosotros, una vez que él lo va a objetar, ya no lo pone temporal, sino ya permanente, llega a la asamblea, tiene que tener 90 votos, o 92, perdón, votos para rechazar esta objeción parcial o total de esta ley. No tiene tampoco esos 92 votos y va directamente al Ministerio de la Ley. Eso va a suceder para mí, apúntelo, y ese para mí mi score antes del clásico, y aquí Ajá, ok. es lo que va a suceder, ¿no? Claro, se dice mucho de que por ahí tal vez va. El tema es que si vamos por esa línea, pues estaríamos con un 15% de IVA, lo cual es lo que ha sido bastante cuestionado en cuanto a que subir la tarifa pudiera afectar. Ahora, ayer circulaba un video de una alerta que hacía Cordes, porque honestamente, sin perjuicio de que la ley pase con las contribuciones y todo lo que ha añadido la Asamblea, estamos hablando de una cantidad de requerimiento de fondos mucho más, es casi el equivalente a un año de recaudación, entre lo que se requiere de déficit, entre lo que existe de déficit, entre lo que se requiere para cubrir deuda, de atrasos y de deuda externa, estamos hablando casi 17.000 millones, que es equivalente o muy similar a la recaudación tributaria del año pasado. O sea, es decir, para cubrir todo lo que se requiere, es casi como que tendríamos que duplicar en un año 2 veces la recaudación. Es más o menos así en palabras sencillas. Entonces, claro, el llamado que decían es, tomemos con seriedad el asunto porque va a llegar un punto en donde por más ley que se apruebe, la realidad es que no va a alcanzar el dinero. O sea, no alcanza porque la estimación, aún con Sí, contribuciones, con IVA eso nos lo temporal, decía aquí el otro con día. 2 puntos, con Así los es. 3 puntos más, lo que se estima en el mejor escenario es alrededor de 5.000 millones de dólares. O sea, solo estaríamos cubriendo, digamos, el déficit y todavía de ahí faltaría para cubrir toda la deuda externa. Entonces, claramente se necesitan otros mecanismos más allá de creación de ley para poder solventar, como por ejemplo lo que usted decía, eliminación, reducción del Estado. Para mí eso es inmediato. El economista Costa también hablaba sobre eliminación de contratos ocasionales y un sinnúmero de cosas que el Ejecutivo debe de empezar a, a realizar, ¿no? A ejecutar. A poner el ejemplo, es lo que hay que decirle. Es decir, esto es una familia. Cuando la familia está en un problema, en una situación económica carente, en terapia intensiva, como está pasando el país, si es que nosotros le decimos a nuestros hijos, es decir, estamos con problemas económicos, hijos, no salgamos, no gastemos de más, pero el papá es borracho y es alcohólico y gasta en trago cada fin de semana, ¿qué ejemplo va a poner? Pues no, eso es la realidad. Ah, Entonces el Estado tiene que poner ejemplo para que también el pueblo, es decir, la clase popular, también pueda otorgar esa necesidad de poder llegar ese aporte. Y le digo algo, usted habla de un informe Corbett. Hemos escuchado muchos asesores económicos nosotros. Vean lo que les digo. El 15% es mínimo el aporte, es ujú. decir, los 3 puntos es mínimo. Deberíamos llegar al 18% el IVA para poder solucionar el déficit fiscal. Pero bueno, eso ya sería, es poner ya al pueblo ecuatoriano ya en cuidados intensivos, y es peor, ¿no? Correcto. Yo no estoy de acuerdo a eliminación de nombramiento o trabajadores o servidores públicos, porque yo siempre estoy a favor de los derechos laborales y creo que más bien es eliminar a los cargos jerárquicos superiores, a subsecretarios, gerentes de regulación de diferentes empresas, eh, poder optimizar ministerios. Por ejemplo, ya tenemos 2 ministerios que están en este momento siendo dirigidos por la ministra de Gobierno. Ahí tenemos un Ministerio del Interior que puede optimizarse y muchos subsecretarios puede ser eh, ya suprimido y eso puede incrementar a más. Por ejemplo, sin discriminar el tema, Secretaría de la Mujer puede ser absorbido por el Ministerio de Derechos Humanos y ahí un poco eliminar y optimizar recursos. Son temas puntuales que sí deben ya analizar, que bueno, que el gobierno nacional debe dar ejemplo, como lo hizo Argentina, el presidente Milei.
él de un momento a otro eliminó muchos ministerios, optimizó recursos y puso ya coordinaciones de ministerios para poder organizar ya las diferentes entidades públicas y trabajar de una manera regulada. Creo que ahí él pudo ahorrar cerca de 600, 700 millones de dólares en pesos argentinos, no sé cuánto es, pero pudieron optimizar recursos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. O sea, es que si no vamos a seguir en esta misma necesidad, como usted decía, es como una adicción que se ha convertido en el Estado en todos los años, incluir contribuciones para poder salir al paso, pero siendo honestos, no es la solución de fondo, es un tema ya estructural que tiene que solucionarse, porque si no, todos los años la empresa privada, imagine usted que en febrero los grandes contribuyentes van a pagar la autorretención, que es la ley que se aprobó en la asamblea el pasado 20 de diciembre. Y hay compañías que han hecho proyecciones de flujo y no llegan ni al quinto mes. Van a tener que, o sea, si siguen con el nivel de la retención que colocó el director del Servicio de Rentas Internas, no hay flujo que alcance. O sea, es de verdad llega un punto en donde no se puede seguir cargando al sector privado la responsabilidad de cubrir las necesidades del Estado. Hay algo que hacer por parte del Estado más allá de enviar solamente leyes tributarias. El sector privado ha sido afectado en estos últimos 10 años. Pasó el terremoto, Ujú. pasó dos paros nacional, pasó una pandemia que fue totalmente dura. Creo que tenemos que ser parte de todo este rescate. El Ecuador tiene un gasto, un egreso de 30.000 millones de dólares y un ingreso de hasta 22.000 millones de dólares. Es decir, un déficit de 8.000, usted habla de 17.000 millones, sí, es verdad, pero creemos que con una recaudación actual de entre todas las acciones y alternativas que tienen que estar desde el Estado y nosotros como pueblo ecuatoriano, de 8.000 millones puede este paciente que es la situación fiscal, financiera y económica del país que está en terapia intensiva, por lo menos evolucionar favorablemente y estar estable, ya estar por lo menos en sala, como decimos nosotros los médicos. Ujú. Claro. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho pues al doctor Camilo Salinas, asambleísta del Movimiento Construye por la provincia de Los Ríos, por haber estado con nosotros en este interesante diálogo, tocando dos temas, el tema del IVA y también de la ley de extinción de Así dominio. es, así es. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado con Gracias. nosotros. Por favor, díganos cómo va a pasar el martes. Yo a usted le creo. ¿Qué va a pasar el martes? Usted es nuestro Adamo. Ministerio de la Ley, doctor, Ministerio de la Ley, ya lo vengo diciendo hace mucho Apúntelo, tiempo. Andresito, ve, ya te dijo. Yo le creo. A ver, eso, Vea, apúntelo. Ese es nuestro Nostradamus. Claro, claro. Gracias, gracias, doctor Camilo Salinas, muy buena.